Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este miércoles, que está bastante marcada por importantes decisiones corporativas. Partimos hablando de LATAM Airlines, porque luego de meses de intensas y muy difíciles negociaciones, logró un acuerdo con los tenedores de bonos locales, lo que es muy importante para salir del proceso del capítulo 11 de Estados Unidos, como sabemos, el proceso para evitar la quiebra. Un hecho relevante teniendo en cuenta que los acreedores nacionales habían sido los mayores críticos del plan de reorganización propuesto por la aerolínea. En el detalle, el acuerdo mejora la posición de los balistas de LATAM, incluyendo a quienes son representados por Banco Estado, con mejoras garantizadas en la recuperación de bonos convertibles clase A y clase C, y lo que garantiza un piso de retorno a los tenedores de estos bonos. Además, se crea una nueva opción para los acreedores que decidan no invertir recursos adicionales en esta reorganización, quienes recibirán un bono de deuda por el monto actual de su acreencia. El CEO de LATAM fue quien entregó los detalles de las negociaciones de este acuerdo. Los montos que están acá, nuevamente están al menos esos aproximadamente 212 millones de dólares, menos sus deducciones, están garantizadas por la compañía, independientemente del resultado que consigamos. Y lo que estamos haciendo obviamente es que si tenemos por encima de nuestro plan de negocios más de 100 millones de dólares, la compañía está beneficiando a los acreedores con el exceso que reportemos. Por lo tanto, se alinean muy bien los intereses entre el desempeño y el trabajo que estamos haciendo y las perspectivas adelante, y ojalá la mejora de las recuperaciones para los acreedores. El mercado destacó absolutamente este acuerdo, ya que la acción de LATAM subió 13,7% en la bolsa de Santiago. Bueno, eso pasó hoy. Ahora pasamos a las reacciones posteriores a la noticia que remeció bastante el mercado local y que conocimos el martes en la tarde y que se lo mostramos acá en Agenda Económica. Cencosud entra al mercado de Estados Unidos, recordemos, para comprar el 67% del holding de Fresh Market, invirtiendo 676 millones de dólares. Bueno, eso se suma a la inversión de 100 millones de dólares para comprar el retail brasileño Giga, junto a una cadena de distribución también en esa misma operación. Lo extraño es que si bien los analistas del mercado destacaron prácticamente de forma transversal la mayor internacionalización del retailer chileno, la acción de Cencosud cayó 4,5% este miércoles en la bolsa de Santiago. Veamos dos analistas que destacan precisamente, incluso algunos diciendo que es bueno que un retailer chileno literalmente salga de compras. Las compras anteriores dan cuenta de una nueva etapa de crecimiento de Cencosud, con un fuerte acento en la internacionalización de sus operaciones a través de adquisiciones estratégicas. Una en Estados Unidos, la puerta de entrada en el país y mercado más seguro del mundo, y la otra en Sao Paulo, el mercado más importante de Brasil, y a través de un formato en que aprovechará las sinergias con las otras tiendas que ya operan en ese país. Hace años que no veíamos un retailer con domicilio en Chile salir de compras por el resto del mundo. Indiscutiblemente una muy buena noticia. Un segmento de mercado premium, parecido mucho al Jumbo que tiene acá, tiene un muy buen nivel de ventas, del orden de 1.900, 2.000 millones de dólares. Esto viene a ser del orden del 10% de las ventas, 11% de las ventas totales que tiene Cencosud. No queda la empresa endeudada, pasa su nivel de deuda, evita deuda de 2,6 a 3,1 veces, lo que es absolutamente razonable para la línea de los supermercados. Y agrega, a juicio mío, una de las cosas más relevantes, una dimensión más internacional que siempre ha tratado Horst Polman de tenerlo. Cambiamos de tema porque esta tarde el Banco Central publicó el informe sobre la eventual emisión de una moneda digital. Se va a evaluar en distintos comités. ¿Qué fue lo que dijo el ente emisor? Se hará un grupo de trabajo de pagos digitales y donde se van a considerar distintos aspectos, beneficios y desafíos en relación a emitir este tipo de moneda en el país.
el aumento en la digitalización de los pagos debido a los avances tecnológicos ha sido una de las principales razones para evaluar esta opción. No está anunciando una moneda digital aún el Banco Central, simplemente que lo van a evaluar en detalle. Desde el ente emisor expresan que esto va a tomar tiempo y que no hay estándares a nivel internacional, lo que requiere mayor rigurosidad para evitar inconvenientes. Junto a eso, dicen que es necesario trabajar en el desarrollo de proyectos que permitan poner a prueba posibles diseños y también fueron enfáticos en señalar que esta posibilidad no busca eliminar o reemplazar otros tipos de pago como el dinero en efectivo, incluso los cheques, que cada vez menos gente usa, o otro tipo de pagos electrónicos. Bueno, debido a la complejidad y los impactos que pueda tener la emisión de una moneda digital, el banco dará inicio a un proceso de diálogo y mesas de trabajo con distintos actores para debatir sobre este tema. Por segundo día consecutivo, las comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado analizaron el proyecto de salario mínimo. Incluso escucharon a algunos gremios, como la Multigremial de Emprendedores y la UNAPYME. Se espera que las comisiones unidas vuelvan a trabajar el jueves y se vote en el Senado el lunes. Vamos a seguir la discusión en los próximos días, con la idea de que la comisión vote el proyecto el lunes, se pueda ver en la sala del Senado el martes y de esa manera podamos tener prontamente un proyecto ya para ser implementado, para que sea ley y los beneficios lleguen a las trabajadoras y trabajadores. Nos parece que es un proyecto que en términos de sus parámetros fundamentales digamos, el Ejecutivo está por mantener esos parámetros, sin perjuicio de discutir otros temas que tienen que ver con la implementación, con la cobertura, con el timing, etcétera, que ya, como ya mencioné. Han salido varias temáticas que dicen relación tanto con una eventual plurianualidad, así como también con la construcción de una política salarial, que no verse exclusivamente y todos los años sobre el monto o el guarismo por el cual se va a reajustar el salario mínimo, sino que con los objetivos de la política pública a los que se quiere apuntar. Y en este contexto, nuestra institucionalidad, que ya se encuentra vigente en Chile desde la reforma laboral del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y que es el Consejo Superior Laboral, establece dentro de sus temáticas a abordar la generación de una política de reajuste salarial que va a establecer tanto periodicidad como objetivos, y esto muy consistentemente con el programa de gobierno. El aporte de 22.000 pesos nos parece de verdad muy insuficiente y esperábamos más flexibilidad por parte de la autoridad y del gobierno. Pensábamos que podíamos llegar a un acuerdo. Hasta ahora eso no ha sido posible. Vamos a insistir. Quiero ser gráfico. Nos importan primero los trabajadores de que el ingreso sea lo más consistente posible en momentos de dificultad y particularmente de inflación. Vemos que hay modificaciones del actual ingreso mínimo garantizado que no están bien reflejadas, que nos está pidiendo algo completamente disparatado. Al contrario, siempre hemos tratado que la economía funcione bien. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso analizaremos la inflación en Estados Unidos, que va a determinar cómo sea la trayectoria de alza de tasas en ese país y en el resto del mundo, y muy ligado al alza de tasas, cómo ahora y en algo absolutamente impensado hace pocos meses, tiene gran atractivo y mucha rentabilidad los depósitos a plazo. Lo analizamos en nuestro miércoles de Finanzas Personales. Hablamos ahora del dato que está esperando todo el mercado mundial. La inflación en Estados Unidos fue 0,3% mensual y anualizada está en 8,3%. Algo más de lo que se esperaba, pero la Reserva Federal de Estados Unidos se anticipa que mantendría el alza de tasas como está proyectado. Por eso mismo fue que el dólar cayó en nuestro país. I want every American to know that I'm taking inflation very seriously, and it's my top domestic priority.
Lo tiene muy claro el presidente y también los ciudadanos. La inflación que aqueja a Estados Unidos es 4 veces mayor a su meta y la tarea por controlarla es urgente. El índice de precios al consumidor subió 0,3% en abril y ya se empina a un 8,3% anual. Si bien es la menor alza mensual desde agosto, sin volátiles, la inflación de todos modos subió a más de 6% a 12 meses. Quizás podemos estar muy cerca del nivel máximo que llegue en el ciclo de inflación, pero lo que está claro es que la persistencia, la dificultad para que regrese a donde estaba antes de la pandemia va a tomar algún tiempo. Algo que no veía Estados Unidos en 40 años. Eso es lo que hay que tener como buen punto de comparación. Y principalmente que vienen por el lado de los costos, más que por el lado de la demanda. La desaceleración de este IPC de todas formas no cambia el escenario inflacionario que vive Estados Unidos, que vio un aumento interanual de 9,4% en los alimentos y de 30% en la energía. Y es que a pesar de que este boletín reportó una baja de 6% en la gasolina, esta nuevamente está registrando alzas. Este miércoles el crudo subió 5,5 puntos y cerró en $105 el barril. La guerra es el factor que está empujando al alza estos dos ítems a nivel mundial. El gas natural se elevó 3% mensual, la electricidad 0,7% y los alimentos 0,9%. Ya habíamos entrado el año, antes de lo de Ucrania, antes de lo de China, con precios altos. Estos últimos eventos los exacerban. La economía norteamericana es súper dependiente en forma externa del precio del crudo, que se ha elevado en un año para ello en torno y a nivel global en torno a un 80%. Los factores estacionales también inciden. En el hemisferio norte se está entrando el verano y solo los pasajes aéreos tuvieron un alza de 18,1% en el mes. A eso vendrán las presiones por la fuerte demanda durante el verano y la escasez de trabajadores. Eso podría generar un poco más de inflación en ciertos rubros específicos, pero no estamos hablando de cifras anualizadas. Estamos viendo un efecto sobre inflación considerable que no está focalizado en un grupo particular de bienes, sino que abarca un set de bienes totales de la economía. A las posibles nuevas alteraciones en la cadena originadas por China y sus restricciones sanitarias, se añaden los precios al productor que se conocen este jueves. De ser muy elevado, generaría más presión inflacionaria y esto a su vez generaría nuevas alzas de tasa por parte de la Fed. Los precios del productor posteriormente se traspasan al consumidor cuando son muy elevados y esa situación por supuesto que podría generar nuevas alzas en las proyecciones inflacionarias y podría generar que la Reserva Federal de Estados Unidos sea más agresiva en el proceso de alza de tasas. ¿Cómo reaccionaron los mercados al dato de IPC estadounidense? El Dow Jones cerró con una baja de 0,72%, Standard & Poor's cayó 1,02%, mientras que el Nasdaq lo hizo en casi 3 puntos. El dólar, en tanto, también tuvo una baja y cerró en 858 pesos en Chile. Es miércoles, hacemos finanzas personales en la agenda económica y esta jornada vamos a tocar un tema que era prácticamente descartado hace apenas unos meses, que es muy atractivo ahora invertir en depósitos a plazo. Y esto es por el alza en la tasa de interés en nuestro país y en el resto del mundo. Lo conversamos junto a Eduardo Villablanca, que es Product Owner Advisory de Itaú, y lo vemos en pantalla. Eduardo, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá conversando con ustedes. Sí, cuéntanos, ¿cuál es el momento de los depósitos a plazo? Y, por ejemplo, lo que ustedes están ofreciendo, ¿cuánto están rentando? Y vamos a hablar obviamente de los plazos, pero en general, ¿cuánto está rentando ahora un depósito a plazo? En pesos, en plazos cercanos al año están rentando en torno a un 8,5%, pero también al día de hoy, en este entorno de mayores presiones inflacionarias, tenemos un producto nuevo que es el depósito a plazo en UF, que está rentando aproximadamente, dependiendo obviamente de las condiciones de mercado, del día en el que vaya el cliente a cotizar el depósito, UF más un 2,7% al día de hoy, pero de nuevo, sujeto a las condiciones de mercado que tengamos en el día en el que el cliente lo vaya a cotizar y a tomar finalmente. UF más 2,7%. Estamos hablando entonces de una rentabilidad, de acuerdo a la inflación actual, que podría estar en un 12%, 13%.
Exactamente, las estimaciones que tenemos nosotros apuntan a una inflación que podría terminar para este año en torno a un 8% y obviamente considerando el nivel de retorno adicional que te entrega el depósito a plazo en UF, te podrías ganar efectivamente esa variación de la UF más una tasa de retorno conocida, que ciertamente es súper atractivo, sobre todo considerando el entorno de más volatilidad que hemos tenido a nivel global, en donde el depósito a plazo te entrega precisamente eso, la certidumbre de tener una tasa de retorno conocida. Pero tú lo mencionaste al principio, a un año. A un año, exactamente, sí. Eso también, igual, por ejemplo, tenemos también... Eso también es muy importante porque los depósitos a plazo hay, corrígeme tú, la última vez que yo vi 29 días, otros a 3 meses, 6 meses, pero aquí lo que tú estás hablando que esas rentabilidades son cuando los depósitos se hacen a un año. Exactamente. Obviamente también hay depósitos a plazo en plazos más cortos, no para depósitos a plazo en UF, que obviamente es un producto más particular, pero depósitos a plazo en peso también existen desde 7 días hacia adelante que debieran estar en torno también, analizando esa tasa de retorno, en torno a un 7,5% al año, anualizando de nuevo esa tasa de retorno que puedes tener mensual en un periodo de tiempo más corto. Eso es muy importante porque las personas que pueden estar evaluando un depósito a plazo y no quieran hacer un contrato a un año, eventualmente pueden ir optando a depósito a plazo en periodos mucho más cortos como los que tú mencionas, quizás no una semana. Puede ser que sí, pero pueden ser un periodos algo más intermedios, pero de que de todas maneras, si los van renovando y van quizás nuevamente viendo el escenario de que es bueno tomarlo nuevamente, se puede llegar a una rentabilidad sumando, que puede ser lo misma que un depósito con un contrato de un año. Exactamente, o sea, claramente estamos en un entorno de alzas de tasas por parte del Banco Central. De hecho, nos sorprendió en el último reunión de política monetaria con un alza por sobre lo esperado. También dejó la puerta abierta para subir la tasa más de lo que nos había mencionado en el IPOM de marzo. Entonces, ciertamente que las tasas de los depósitos a plazo pueden seguir ajustándose al alza también en la medida en la que el central también siga ajustando también al alza la TPM. Entonces, como dices tú, si un cliente toma un depósito a plazo en periodos de tiempo más cortos, efectivamente, en la medida en la que sigamos teniendo alza en la TPM, se va a poder ir reenganchando en tasas que van a ser cada vez más altas. Eduardo, la razón es prácticamente 1-1, alza en la tasa de política monetaria, sube la rentabilidad de los depósitos a plazo. ¿Hay alguna otra variable que también haya que tener en cuenta para que las personas puedan anticipar cómo va a ser la rentabilidad de estos productos? El depósito a plazo es un producto, la verdad, que es bien sencillo. Yo creo que depende básicamente de lo que decías tú. En general, en las tasas de peso dependen mucho de lo que pasa con la tasa de política monetaria, pero para el producto del depósito a plazo en UF hay que estar viendo también cuál es la demanda que hay por estos instrumentos en UF, porque lo vimos hace un par de semanas atrás que incluso llegamos a tener tasas reales para instrumentos que están linkeados al UF, incluso en niveles negativos. Entonces, no es un producto que esté siempre, que depende obviamente de las condiciones de mercado y también de la oferta y demanda que haya de esos instrumentos en particular. Y puede ser que, por más que a lo mejor el Banco Central siga subiendo la tasa y sigamos teniendo tasas más atractivas en pesos, a lo mejor la tasa para depósitos en UF, por el exceso de demanda que podamos tener por ese producto, se llegue a niveles incluso negativos y que no tengamos ese producto. Entonces, también está ahí el factor de la demanda que podamos tener por estos instrumentos en particular, que depende obviamente de las condiciones de mercado, pero en general sí depende mucho de lo que pase con la tasa de política monetaria, como mencionabas tú. Eduardo, las proyecciones son que la tasa de interés puede llegar a 9%, al menos así lo dijo la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Ahora está en 8%, entonces puede subir hasta ese nivel según las estimaciones. Pero de todas maneras, el que va a seguir subiendo la tasa de interés es el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Te quiero preguntar, ¿los depósitos a plazo que podemos tomar acá en nuestro país dependen netamente del Banco Central local? O, por ejemplo, si es que se llega a ese techo, pero la Fed de Estados Unidos sigue subiendo la tasa, ¿se puede aumentar la rentabilidad por lo que haga la Fed de Estados Unidos o no? La verdad es que las tasas de los depósitos en pesos o en UF que uno puede optar en el mercado local dependen mucho de factores más internos que externos. Obviamente también podríamos empezar a hablar de la segunda derivada, que puede tener una alza de tasas más agresiva por parte de la Fed, que podría fortalecer mucho más el dólar a nivel global, depreciar a lo mejor mucho más el peso chileno, generar más presiones inflacionarias en nuestro país y a lo mejor gatillar una respuesta con más alzas de tasas también en Chile, que podría mover las tasas a lo mejor indirectamente en nuestro país. Pero en general yo diría que dependen más de factores internos que
de factores externos. Pero obviamente siempre están los mercados súper relacionados entre sí y también obviamente en algunos escenarios podríamos tener un impacto indirecto de lo que haga la Fed también en las tasas en nuestro país, de los depósitos a plazo en particular. Pero mientras la tasa de interés de nuestro país se mantenga alta, como lo decíamos, 9%, incluso hasta fines de año, uno podría anticipar que durante todo este periodo es una buena opción tomar posiciones en depósitos a plazo. Efectivamente, para clientes que tienen un perfil más conservador, que no están dispuestos a tolerar mayor volatilidad en sus inversiones, sin lugar a dudas que el depósito a plazo es un producto súper atractivo que cumple precisamente con entregar un retorno conocido a los clientes al momento de contratar el producto con muy baja volatilidad. Prácticamente es un producto que no tiene volatilidad, no tiene variación y al final del periodo obviamente recibes tu plata con la tasa de retorno prometida al minuto de tomarlo y obviamente es una muy buena opción que, como decías tú, vuelve a ser atractiva después del año 2021 con niveles de tasas súper bajos que tuvimos no tan solo en nuestro país, sino que en el resto del mundo, al día de hoy con el retiro de estímulos, estas mayores presiones inflacionarias, con las alzas de tasas por parte de los bancos centrales y en nuestro país, de nuevo el depósito a plazo empieza a darse como un producto bien atractivo con niveles de retornos que no veíamos, la verdad, hace bastantes años. Y muy importante quizás para las personas que reciben dinero y la tienen en su cuenta corriente y la pueden llevar rápidamente a un depósito a plazo para que no pierda poder adquisitivo el dinero en sus cuentas que no se reajustan, sino que están ahí y si sube la inflación, si sube la UF, ese dinero que está ahí estancado pierde valor y esta es una manera de cubrirse. Exactamente. Obviamente el principal objetivo que tenemos los inversionistas en general es protegernos de la inflación, lo que cobra mucho más sentido al día de hoy con este entorno de mayores presiones inflacionarias que comentas tú. Ciertamente que ahora en abril tuvimos la inflación en nuestro país que sorprendió nuevamente al alza y rompimos la barrera de los 2 dígitos con una inflación con una variación anual de 10.5%. Entonces, ciertamente que dejar la plata en la cuenta corriente nos hace perder poder adquisitivo por el solo hecho de tener inflación positiva, que al día de hoy obviamente es muy relevante y obviamente el consejo es que las personas inviertan su plata y obviamente traten de estar indexados de alguna forma a la inflación para que no pierdan poder adquisitivo dejando la plata, como decías tú, ahí inmovilizada en la cuenta corriente. Eduardo, mi última pregunta. ¿Cómo ha sido la demanda por parte de estos productos los últimos días y semanas por parte de los clientes? La verdad es que hemos visto una demanda bastante alta. Yo creo que se han juntado varias cosas. Hemos tenido un entorno a nivel internacional bien volátil, bien desafiante, con caídas en la renta variable que han sido bien agresivas, con caídas también en la renta fija, con las alzas de tasas que hemos tenido a nivel internacional, en donde obviamente el depósito a plazo ha tenido una demanda mayor al ser un activo menos riesgoso, que como comentábamos tiene una tasa de retorno conocida y te permite sortear de alguna forma mejor estos escenarios de mayor volatilidad que estamos viviendo al día de hoy en los mercados financieros. Eduardo Villablanca, Product Owner Advisory de Itaú, muchas gracias por esta conversación, la verdad que muy didáctico para explicarnos los beneficios de en estos momentos optar por un depósito a plazo. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. De esta forma y con un muy buen consejo financiero terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.